Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Mi nombre es Claudia Vargas Rivas, soy profesora e investigadora de la Universidad Simón Bolívar desde Caracas, Venezuela. En esta oportunidad, en el marco de este tercer foro, les voy a hablar sobre el caso de Trinidad y Tobago y los venezolanos que han emigrado a ese país. Muy agradecida por el espacio y la iniciativa a la organización Save My Identity y quedo atenta entonces a sus comentarios al final de esta presentación. Lo primero que a mí me gustaría reflejar en esta lámina es los cambios en el proceso migratorio venezolano, un poco para contextualizar lo que ha sido esta situación en el país, ¿no? Nosotros desde que estudiamos la migración, aproximadamente desde el año 2000 hasta la actualidad, hemos tenido cambios en las características de las personas que han salido de Venezuela. Por una parte, nosotros podemos decir que entre el año 2000 y 2014, por ejemplo, se iban personas de una alta calificación, magíster, doctorados, etcétera, de clase media o media alta, generalmente iban hacia países desarrollados y una fuerte pérdida de capital intelectual. Digamos que más o menos el balance hasta el 2014 era que se habían ido 1.500.000 venezolanos. Esto después fue cambiando y hubo una transición en el proceso migratorio, digamos entre 2014 y 2016 hay varias cosas, o hasta 2017 incluso, hay varias cosas que comparte este tema migratorio. En principio que hay una transición de este proceso, hay coyunturas de protesta, hay aumento de los asilos políticos, no solamente de los dirigentes de los diferentes partidos, específicamente los que se oponían al gobierno venezolano, sino también de aquellos estudiantes que salían a marchar o de personas particulares que veían en este recurso la posibilidad de salir de Venezuela y establecerse en algunos países, Estados Unidos, España, Perú, de establecerse de alguna manera regular apelando a este tema de los asilos. Hay un incremento muy rápido en la migración, de hecho entre el 2016 y 2017 vamos a ver el mayor número de emigrantes venezolanos que ha salido en los últimos 20 años. La migración ya no es solo una opción, sino que se convierte en una necesidad. No es quiero irme, sino necesito salir de Venezuela. Se incorporan entonces no solo los países desarrollados, sino también los de la región y no está relacionado exclusivamente con un estrato socioeconómico. Nosotros podríamos decir más o menos, porque es a partir del año 2017 cuando ACNUR comienza a hacer un estimado más concreto de la migración venezolana, que hasta el 2016 habían 2.500.000 venezolanos afuera. Hay tres cosas que comparten este proceso migratorio y que quizás el que vamos a describir a continuación también lo comparte. El primero tiene que ver que es una migración condicionada por el contexto, no hay una diferencia entre género, aunque últimamente se ha ido incorporando más las mujeres precisamente como cabeza de hogar o como responsables de hogar, y emigra población relativamente joven, estamos hablando personas entre 22 a 45 años durante este periodo del 2000 al 2014 y después se empiezan a incorporar personas cada vez más jóvenes. Apenas cumplen la mayoría de edad, se van de Venezuela y ya ni siquiera esperan terminar su licenciatura, sino que salen del país a buscar mejores posibilidades. En este sentido, el balance general que nosotros tenemos es que ahora hay una migración con necesidad de protección, hay un sentido de urgencia. Este sentido de urgencia hace que sea una migración un poco más desordenada y por tanto de extrema vulnerabilidad. Está el caso de los caminantes y de los balseros como tal, que los vamos a profundizar mucho por el tema de Trinidad y Tobago. Hay una migración mixta, como decía, no se relaciona exclusivamente a un género, una edad, un estrato socioeconómico o una formación académica, sino que en el mismo contingente migratorio conviven distintos flujos o tipos de migrantes y propósitos. O sea, puede haber personas que sí van a estudiar, se van a países desarrollados, emigran con papeles, con recursos económicos, pero también están personas con necesidad de protección. Entonces, por eso es una migración mixta. No hay un propósito eh, o destino definido. Es decir, una de las cosas que caracteriza a la migración venezolana en el contexto actual, no solo la alta vulnerabilidad, los flujos mixtos, sino que sobre todo las personas que van hacia países de la región y que se están desplazando
por vías, digamos, terrestres, que es una de las cosas que además se comienzan a incorporar como características, no hay un destino definido, sino que hay mucho movimiento en la propia región, ¿no? O sea, en principio, por ejemplo, me voy a Colombia, pero bueno, si no consigo trabajo me voy a Perú, me voy a Ecuador, entonces no hay, digamos, como una estabilidad específica dentro de este grupo en el mediano y largo plazo. Hay un incremento en las solicitudes de asilo y refugio, es decir, una cosa muy acelerada. De hecho, Venezuela ocupa el segundo lugar de solicitudes de refugio en el año 2018, según el informe de migración. Hay una ruptura del tejido social, es decir, yo rompo con mi comunidad, con mi familia, con lo que yo soy para poder salir de Venezuela. Recordemos que nosotros no teníamos una cultura emigratoria y se generan muchas dinámicas en los países receptores de informalidad, porque no puedo entrar al mercado laboral formal, porque no tengo papeles, porque me fui de manera desordenada, porque no tenía ningún plan, o es porque es lo que conseguí en el momento. Hay brotes de xenofobia, trata de personas, trabajo forzado, detenciones arbitrarias, deportaciones, expulsiones sin el debido proceso. Entonces esto digamos que vulnera todavía más la condición de salida del venezolano. La situación al emigrar mejora, ¿en qué sentido? En que, bueno, estas personas tienen acceso a servicios básicos, tienen acceso a la comida y quizás a pagar un alquiler, etcétera, pero no en el largo plazo y en su seguridad social, especialmente en lo que tiene que ver adquirir una vivienda, tener un contrato fijo de trabajo, poder tener algún tipo de ahorro y también lo que tiene que ver con su estabilidad emocional y por supuesto la integración a esos países receptores. Y por último estamos hablando de personas que migran en condiciones de salud y nutricionales comprometidas. Entonces, este balance general, como digo, se encuentra en diferentes flujos migratorios, es una migración mixta y muchas de las características que se incorporan tienen que ver justamente con que aumenta la vulnerabilidad y la necesidad de protección por parte de estas personas. Actualmente, según los datos de ACNUR, hay 3.010.702 venezolanos con necesidad de protección. Si nosotros calculamos la cantidad de personas que se han ido, que es un poco más de 5 millones más, y a eso le restamos la cantidad de personas que tienen algún tipo de estatus regular, pues obtenemos esta cifra que supera la cantidad, digamos, es más de la mitad de los venezolanos que están afuera y que la mayoría se encuentra en países de la región. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta para el análisis específico de Trinidad y Tobago. Aquí está, como mencionaba, las cifras. En febrero hay más de 5.400.000 venezolanos afuera, es decir, casi 17% de la población venezolana. Estamos hablando que hay más de 798.000 solicitudes de refugio, apenas 14.000 son aprobadas, es decir, del 100% solo 18% es aprobada, lo cual le quita algún tipo de protección a los venezolanos que ya vimos que son más de 3 millones de necesidad de protección. Venezuela es el principal país que solicita refugios, como lo comentaba anteriormente, y ocupa el segundo lugar en el mundo después de Siria y entre Afganistán, Sudán, Myanmar y Somalia, que son países que tienen unas condiciones específicas de guerra, que Venezuela no tiene, al menos no de forma convencional. Con ellos comparte lugar entre la crisis de refugiados, ¿no? Los principales países a donde piden asilo es Perú, Estados Unidos, Brasil, Ecuador y España. En el caso de Perú, específicamente ocupa el primer lugar de la región que más tiene solicitantes de asilo. El primer lugar, por supuesto, es de venezolanos. En el caso de Estados Unidos, porque es una de las formas de estar de manera regular en ese país, igualmente que en Brasil, ¿no? Entonces digamos que los venezolanos han apelado, eso específicamente con respecto a la ley migratoria de esos tres países, han apelado a este recurso para poder estar allí de manera regular. Durante el 2017 y 2018 se fueron casi 2 millones de venezolanos, la mayor emigración durante los últimos 20 años. En el 2020 salieron 632.000 personas y 500.000 entre marzo y diciembre a pesar de la pandemia. Más de 300.000 personas han salido en los últimos 2 meses, es decir, casi 2 veces el número de personas que retornaron, según lo que reportaba OCHA en diciembre de recién culminado 2020. Lo que quiero enfatizar con esto es que los venezolanos tienen la necesidad de salir del país,
La pandemia no ha frenado la migración y además el hecho de hacerlo con fronteras cerradas, como lo estamos viendo en el contexto de la COVID-19, pues lo que hace es que aumenta su vulnerabilidad. En el caso específico de la situación de las islas del Caribe para noviembre del 2020, la OEA nos indicaba que había por lo menos 224.000 venezolanos en esas islas, 17.000 entre Aruba y Curazao. Estamos hablando que Aruba y Curazao están a 92 y 139 kilómetros desde Punto Fijo, Estado Falcón en Venezuela, y el caso de Trinidad y Tobago, que sobre todo tiene digamos, comparte fronteras con el estado Sucre y del Tamacuro. Las personas de, por ejemplo, de Tucupita o de Guiria, como lo vamos a ver dentro de un momento, tienen amplia tendencia a salir hacia estos países por la cercanía, específicamente a Trinidad y Tobago, por la cercanía que hay. Son apenas 11 kilómetros, pero digamos, el riesgo que hay en el mar es amplísimo. La situación de las islas del Caribe, aquí presento un breve resumen en general, un poco para que tengamos en cuenta qué es lo que pasa también en este sentido general antes de hablar de Trinidad y Tobago. Estamos hablando de que son poblaciones muy pequeñas y que la alta afluencia de venezolanos pudiera representar hasta el 10% de su población. Hay fuertes restricciones migratorias, o sea, cada una de ellas, tanto en las islas ABC como en el caso de Trinidad y Tobago, que es el que vamos a analizar, tienen leyes muy poco desarrolladas con principios de derechos humanos, entonces hay una restricción para entrar. Si nosotros estamos hablando de personas que salen con una necesidad de urgencia, que pueden salir sin papeles, que tienen necesidad de protección, pedir pasaporte, pedir dinero, pedir ciertos trámites, resulta digamos, un obstáculo para que ellos puedan estar de manera regular en esos países. Hay altos niveles de xenofobia, rechazo y criminalización hacia las personas que llegan por estas vías irregulares, no solamente desde la población, que ya por el discurso de los funcionarios públicos, bien sea presidencia o funcionarios de gobierno, ya percibe la población entre sí que estas personas son delincuentes, están irregulares o que les van a generar algún tipo de daño. Entonces, creo que estos discursos toman gran importancia cuando nosotros analizamos el caso de las islas del Caribe. Y hay unos temas importantes que estas islas han tenido de siempre, que son las redes de crímenes organizados transnacional, o sea, que se vulneran y se exponen a los inmigrantes a este tipo de peligros, adicional a la trata, la explotación, el tráfico humano, etcétera. Por ejemplo, acá en la parte derecha vemos una cronología de los barcos en alta mar. Nosotros estamos teniendo la situación con los venezolanos desde el 2016, cuando murió un primer hombre tratando de llegar a Aruba, que quizás el tema de los balseros era una cosa ajena, no era un tema que le pasaba, por ejemplo, a los cubanos, pero en el caso de los venezolanos no era muy común. En el 2018 ya habían 20 muertos, 4 muertos y 20 desaparecidos, y quizás los casos que nos resulten más familiares son los ocurridos entre 2019 y 2020 con estos barcos, que hay muchas de estas personas que no han aparecido, no queda claro qué ha pasado con ellas y qué pasó en ese trayecto. Entonces digamos que tanto el Estado venezolano, como lo van a ver, así como los estados receptores, en estos casos cualquiera de las islas del Caribe, incluyendo a Trinidad y Tobago, no saben responder muy bien qué es lo que ha pasado con estas personas, con su vida, dónde están, si están vivos, si están muertos, si fueron víctimas de algún tipo de trata, de red de crimen organizado. Entonces allí hay una fuerte vulneración a sus derechos humanos y a su integridad, y su vida, por supuesto, está en peligro. El caso específico de Trinidad y Tobago, entonces ya aquí tenemos que hablar, en principio, cuáles son las causas que generan la migración en Venezuela. Una crisis humanitaria compleja que fue declarada desde el año 2018 en cuanto a acceso a servicios básicos, alimentación, salud, y se complejiza todavía más con el asunto del COVID-19. Hay una violación constante de los derechos civiles y políticos, libertad de asociación y respeto a las personas, grupos o partidos que difieren de el gobierno en curso. Hay inseguridad personal, tasas de homicidios,
Y por último, una crisis económica. Un dato que lo describe bastante bien es el tema del salario mínimo, que ahora mismo en enero pues lo podíamos ubicar en 0,78 dólares mensuales versus una canasta básica que sobrepasaba los 400 dólares. Entonces, ¿qué pasa con los estados fronterizos? Generalmente en estos estados fronterizos, sobre todo en las regiones o a lo interno de las regiones venezolanas, pues hay una mayor movilidad, porque buscando mejores condiciones de vida. Y, por ejemplo, en el caso de las islas, específicamente hacia Trinidad y Tobago, había mucho una migración pendular. Iban a trabajar y volvían, o iban a surtirse de bienes o servicios y volvían a Venezuela, pero digamos el aumento de la crisis ha hecho que muchas de estas personas hayan tenido que salir a Trinidad y Tobago, pero encima también hayan tenido que hacerlo en condiciones irregulares y se hayan tenido que quedar en esa isla en condiciones irregulares. La profundización de la crisis precipita esta salida y hay un continuo escenario de migración como sea. Entonces, al haber un continuo escenario de migración, estamos enfrente de personas que salen porque van a reencontrarse con sus familiares o sencillamente van haciendo redes migratorias y se trasladan hacia esos otros países buscando oportunidades a través de estas personas que ya han emigrado antes. ¿Cuáles son los problemas específicos de Trinidad y Tobago que existían mucho antes de la llegada de venezolanos? El crimen, bandas organizadas, piratería y tráfico de personas específicamente, altos índices de asesinatos, problemas estructurales de su economía y unas fronteras muy porosas y difíciles de controlar. ¿Qué pasa entonces específicamente o cómo es entonces la ley migratoria en Trinidad y Tobago? Lo que nosotros podemos observar acá específicamente es que en Trinidad y Tobago hay 14.241 venezolanos que están solicitando asilo. Estos datos no se han actualizado desde septiembre del año 2020. En Trinidad tienen un manejo, la unidad de refugiados es el que maneja el tema migratorio y ACNUR, digamos que tiene presencia y puede actuar, pero siempre regida bajo la ley, ¿no? Entonces, complejiza un poco el tema de los venezolanos con necesidad de protección. Trinidad y Tobago se adhirió a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo en 1967 en noviembre del 2000. Y lo que ellos expresan es que hay un desarrollo gradual de su legislación migratoria conforme a estos enfoques internacionales. Un desarrollo gradual significa que ellos van a irse adaptando progresivamente a esto, ¿no? No que estén absolutamente alineados como además lo vamos a ver. Hay, digamos, medidas muy restrictivas a personas con situación irregular, incluso dentro de su legislación las mencionan como las clases prohibidas y hay mucha discrecionalidad en el manejo de los casos. No hay datos concretos sobre la adjudicación de este país al Pacto de Migración Segura y Responsable, por ejemplo, que se planteó en el año 2018 en Marruecos. No hay en el Caribe como tal una legislación, un foro que cubra exclusivamente el tema migratorio, entonces digamos que esto está un poco allí como a la interpretación de cada uno de los países. Trinidad es miembro de CARICOM y entre ellos aprobaron en el 2001, que entró en vigencia en 2006, el Tratado de Chaguaramas, pero la libertad de movilidad que propone el Tratado de Chaguaramas es más para los miembros de CARICOM, ¿no? Hay un informe que publicó la ONU que se llama Políticas y Leyes de Migración Laboral, cómo es el panorama de esos 5 países en América Latina y el Caribe, y en el caso de Trinidad y Tobago no hay disposiciones al respecto, o sea, no hay unas políticas que establezcan, por ejemplo, la igualdad y la no discriminación en códigos de trabajo y normas laborales, ni tampoco para la no discriminación del trabajador migrante. Entonces allí digamos que hay una alta vulnerabilidad para las personas no solamente venezolanas, sino extranjeras que entren a Trinidad y Tobago. Acá tenemos un cuadro de ese mismo informe que les mencionaba, donde vemos que la mayoría de los instrumentos que tienen que ver por derechos humanos y la ratificación de lo mismo, Trinidad y Tobago no está en casi ninguno. De hecho, solo está en el de 1990 para las formas de discriminación de la mujer, es decir, hace casi más de 20 años, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Quizás han asumido otro tipo de convenciones como la del niño, pero en general no hay en su legislación un enfoque de derechos humanos y
Vemos, por ejemplo, en el preámbulo de su constitución, que se menciona el respeto a la dignidad humana, a la libertad, a la integración y los derechos humanos, pero en su componente legislativo, los pactos hacia los que están adscritos, y como vamos a ver ahora, a la ley de migración, pues no hay como una definición específica hacia este enfoque de derechos humanos. ¿Cómo es entonces la ley inmigratoria, que así se define en el caso de Trinidad y Tobago? Pues bueno, yo aquí les dejo el enlace para que ustedes la puedan consultar y yo voy a hablar específicamente de unas características generales. Mi formación es más hacia las ciencias sociales que hacia el derecho, pero hay 4 aspectos que me llamaron mucho la atención en este sentido. El primero tiene que ver que es un instrumento cuyo fundamento o espíritu está en un supuesto de seguridad nacional, es decir, que ellos apelando a la seguridad pueden hacer cualquier tipo de interpretación. En este caso, la interpretación la hace el ministro de Inmigración o Seguridad, que es el encargado de tomar decisiones asociadas a esta legislación. Entonces queda muy a merced de esta persona o de esta autoridad qué es lo que va a pasar específicamente. Hay muchas restricciones en cuanto a la admisión de personas. La explicación que se da con respecto a esta ley es que fue pensada en un contexto posguerra fría, en términos de que había espionaje, tensión, pero digamos, esta ley no ha vuelto a ser revisada en el marco del derecho internacional actual, ¿no? Y bueno, absolutamente en los aspectos de la globalización que nos destacan en los tiempos que corren, ¿no? Y por último, es muy subjetiva y discrecional. No hay unos procedimientos definidos totalmente, sino que muchos pasan por el filtro del ministro. Si el ministro considera que una persona, aunque esté de forma regular en ese país, no es grato o puede significar un peligro para la seguridad en Trinidad y Tobago, pues puede ser deportado o expulsado. Entonces, digamos que esta falta de certeza, esta falta de procedimientos específicos, claros, no están adecuados a un marco de derechos humanos y tampoco quedan muy claro para las personas que quieran ir, pedir refugio en Trinidad y Tobago, ¿no? O mejor dicho, están claros, pero yo creo que es más fácil saber cómo no puedes entrar que cómo sí puedes, porque hay una cantidad de restricciones que la vamos a ver ahora en su legislación sobre inmigración. Hay unos conceptos que ya uno por allí puede ir interpretando más o menos cómo es el tema en Trinidad y Tobago. El primero tiene que ver con la deportación, que significa la remoción bajo esta ley de una persona a cualquier lugar de Trinidad y Tobago. Puede ser enviado a su país de nacimiento, de su nacionalidad, o digamos aprobado por el ministro o amparado bajo el ministro de esta ley según sea el caso. La orden de deportación significa una orden que requiere que la persona respete de quién se hace salir y permanecer fuera de Trinidad y Tobago, ¿no? La entrada significa la entrada legal, es decir, que haya un sello de pasaporte y que además haya sido por canales regulares, ¿no? Lejos de esto, no se considera una entrada al país como tal. Y el inmigrante es una persona admitida para la residencia permanente, o sea, una persona que haya pasado por esta entrada normal, por este sellado del pasaporte. Entonces, digamos que la migración o la inmigración irregular no solamente queda expuesta a la interpretación de ellos, sino que además es considerada como criminal. En la parte 1, sobre la admisión de las personas, se establece quiénes son o no ciudadanos, los que pueden o no quedarse dentro de Trinidad y Tobago por las vías legales o los puertos que ellos hayan establecido para que la autoridad migratoria los pueda, digamos, dar la entrada legal que ellos llaman en su ley. El ministro establece las decisiones de deportación, calificación de personas, otorgamiento o no de residencias y pueden entrar quienes tengan permiso de trabajo, estudio, estén de tránsito o el ejercicio de la profesión de forma legítima, pero todo esto pasa por la consideración del ministro en principio. En la sección 10
se establece que los permisos deben ser renovados anualmente y la decisión también pasa por el ministro. Todos los permisos deben renovarse cada año, estés fuera, estés dentro, estés de forma legal o ilegal. Yo quiero aclarar acá que cuando yo digo de forma legal o ilegal no es un discurso que yo estoy estableciendo, porque nadie es ilegal en otro país. Es un discurso que así es como se expresa dentro de la ley de Trinidad y Tobago. En el apartado 18, en el procedimiento de ingreso, pues hay una comparecencia entre el oficial de inmigración y se presenta un examen que el oficial hará, donde las personas tienen la obligación de contestar con información verídica y además también depende mucho de lo que piense el funcionario acerca de la entrada de esta persona. En caso de ser rechazado, puede haber un procedimiento de apelación con abogados, pero digamos, todo sigue estando en función de lo que los oficiales de inmigración o en su defecto el ministro pues manifiesten en este sentido. El proceso de deportación, pues en teoría, que está en la parte 3 de esta ley, yo estoy mencionando los aspectos como más importantes y los que más me llamaron la atención, la pueden revisar más pormenorizadamente, como les digo, yo voy a dar una visión más sobre derechos humanos y social que quizás jurídica, ¿no? Que también tiene mucho en contra de lo que es el derecho internacional y la protección de personas con necesidad de protección. Los procesos de deportación se notifican a la persona, el transporte o la línea que trajo a la persona debe hacerse cargo de ella, pero después dice que no está obligado, entonces digamos que no hay como la responsabilidad de proteger ni de la persona, ni del gobierno de Trinidad y Tobago, ni de los funcionarios, ni de la aerolínea o de la empresa de transporte que lo llevó, ¿no? Entonces digamos que allí hay bastante vulnerabilidad y nosotros hoy nos queremos referir al caso de los venezolanos, pero digamos que cualquier persona que entre vía irregular a Trinidad y Tobago puede estar expuesta a estas sanciones que estoy mencionando. Por último, en la parte 4, se declara como delitos y sanciones a aquellas personas que no informan de su ingreso, es decir, aquellos que entran vía irregular, aquellos que presenten documentación o información falsa. Entonces la pregunta es, ¿qué información es falsa, no? Queda un poco también a merced del oficial migratorio, que escapa de la custodia de la ley, que elude el examen, que no presenta el examen de manera formal. Entonces toda la migración irregular, que en la mayoría, en este contexto que estamos ahora analizando, es venezolana, pues es considerada un delincuente y puede estar expuesto a las sanciones. ¿Cuáles son los aspectos de esta ley que vulneran directamente los derechos humanos? El más terrible de todos, o sea, toda la ley en sí no tiene un enfoque de derechos humanos, pero yo diría que el más terrible de todos tiene que ver con el de las supuestas clases prohibidas, donde yo los clasifiqué en 3 grupos, pero como les digo, lo pueden revisar más pormenorizadamente en el link que les dejo al final de la presentación. Personas con discapacidad, enfermedades crónicas, vagabundos, todo lo que pueda representar una carga para los fondos públicos del Estado. O sea, ya el propio lenguaje es discriminatorio y excluyente. El segundo grupo tiene que ver con personas que se sospechen de actividades inmorales. Uno se pregunta, bueno, ¿pero qué es la inmoralidad para el gobierno de Trinidad y Tobago? Entonces, todos aquellos que entren por trata de personas, droga y también la homosexualidad, que es una cosa absolutamente retrógrada en términos de derechos humanos, ¿no? Y por último, aquellos que hayan cometido o ellos presuman que puedan hacerlo, un delito contra Trinidad y Tobago, espionaje, sabotaje y todo lo que pueda representar un conflicto para Trinidad, o sea, que su seguridad esté en riesgo. Aquí cito rápidamente los términos anacrónicos, excluyentes y discriminatorios que tiene esta ley. Por ejemplo, la primera definición de las personas en las clases prohibidas son personas que son idiotas, imbéciles, deficientes mentales, personas que padecen demencia y personas que es probable que sean una carga sobre los fondos públicos del Estado. O sea, lo que nosotros vemos allí es un lenguaje que por supuesto nada tiene que ver con los derechos humanos, que no es incluyente para nada, pero que al mismo tiempo vulnera
a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que puedan entrar irregularmente a Trinidad. Entonces mi llamado es nuevamente a la revisión de esta ley de inmigración, no solamente como personas de la academia, de la sociedad civil, interesados en el tema migratorio venezolano de cualquier país, sino también como personas defensoras de derechos humanos y bueno, digamos, la globalización, la legislación, el derecho internacional, pues hace que este tipo de lenguaje y este tipo de, de legislaciones, por llamarlas así, sean sencillamente ahora, pues, excluyentes, discriminatorias y absolutamente sin sentido. ¿Cuáles son entonces las interrogantes que nosotros nos hacemos, ¿no? Primero, ¿cómo es la forma de entrar o trabajar a Trinidad y Tobago? Pues bueno, es clara que la discrecionalidad que hay para la interpretación de otras legislaciones no deja clara la forma de entrar, o al menos una forma específica. No hay flexibilidad, y tampoco promueve, digamos, la integración, la migración, el intercambio, no solamente cultural, sino también, por ejemplo, de profesiones, en lo económico, porque hay mucha restricción para la entrada del extranjero a este país, ¿no? Al estar los procedimientos tan restringidos a la opinión del ministro o de algún tipo de funcionario, las percepciones y subjetividades de la autoridad migratoria no solamente coartan el derecho al libre tránsito, sino también al trabajo, el acceso a estudios, y no solo a los extranjeros, sino a los propios trinitarios de que tengan este mismo intercambio, ¿no? Otorgan algún tipo de asilo y refugio, como decía, ACNUR tiene presencia en Trinidad y Tobago, pero ya muchas organizaciones como Amnistía Internacional ha hecho denuncias sobre que no siempre es tan sencillo, ¿no? Entonces, una cosa es lo que debe ser y otra lo que efectivamente pasa en Trinidad y Tobago. Digamos, la propia condición del refugiado es una persona que sale huyendo de su país, que tiene miedo porque su vida corre peligro, que no puede de alguna manera ser devuelto. Entonces, si entra por esta vía huyendo, y Trinidad y Tobago simplemente lo declara como una entrada, entre comillas, ilegal para ellos, entonces parece que fuera excluyente de la propia definición de solicitud de asilo y refugio en ese caso, ¿no? De acuerdo a lo que está establecido, por ejemplo, en Cartagena de 1984. ¿Respeta Trinidad y Tobago el principio de no devolución? Bueno, los casos que veremos a continuación hacia los venezolanos demuestran claramente que esto no es así. O sea, ellos mismos se excluyen de los propios tratados internacionales, no respetan el principio de no devolución y claramente están al margen del derecho internacional. Entonces, si nosotros vemos una breve cronología de lo que ha pasado con la migración venezolana, pues hemos visto deportaciones y continuas devoluciones en el año 2018 y 2019, ¿no? Las deportaciones o devoluciones en el año 2020 se han hecho sin el debido proceso. Y, por ejemplo, actualmente en este año, apenas han pasado 2 meses de este año y ya están pidiendo actualización del registro dentro y fuera para estar en este país. Las vulneraciones que nosotros vemos frecuentemente en Trinidad y Tobago hacia las personas es justo que no ignoran las solicitudes de asilos y refugio, no hay una respuesta para los agravios contra los derechos humanos de las personas, en este caso de los venezolanos, hay constantes discursos xenofóbicos y excluyentes de parte de las propias autoridades de Trinidad, no se cumplen los procesos hacia la población migrante en cuanto a deportaciones, acceso a la justicia, principios de no devolución y juicios justos. De hecho, hay muchas organizaciones a lo interno de Trinidad que declaran que muchas de estas personas ni siquiera a veces tienen acceso a que les traduzcan en los juicios, a un abogado, al adecuado proceso, los centros de detención están colapsados o no se les trata adecuadamente. Hay ruptura de las familias porque a veces deportan a los padres o los tienen en un centro de detención y los niños quedan a merced de vecinos o de las pocas personas con las que hubiesen podido integrarse dentro de la comunidad, porque recordemos que si los discursos excluyentes vienen de las propias autoridades,
¿cómo entonces usted puede esperar que haya un adecuado proceso de integración? Y bueno, yo quiero insistir muchísimo con el tema de la discrecionalidad política sobre el proceso de manejo migratorio. O sea, al final es el gobierno el que decide. Pues aquí vemos el caso de las 82 personas deportadas en abril de 2018, fue denunciado por Amnistía Internacional. En 2020 se expulsaron a más de 165 personas. En el caso de noviembre del 2020 fue un caso muy sonado, que fue el de los 16 niños y 9 personas, donde estos niños estaban en peligro de perder su vida. No se les respetó el derecho a transitar libremente, se violó el principio de no devolución y además los devolvieron a un país donde su vida estaba en peligro. Los niños necesitan de protección internacional y Trinidad y Tobago, a pesar de estar suscrito a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, no respetó esta convención internacional. La devolución se hizo incluso con medidas contrarias a su propia legislación. Los devolvieron sin saber en qué condición estaban las embarcaciones, sin el abogado, sin informar a sus padres. Algunos habían solicitado refugio, por lo cual no podían ser devueltos al país. Y bueno, hubo mucho silencio, orfandad de las autoridades del Estado venezolano y presencia en el lugar de la embajada, de la Cancillería, del consulado. Digamos que no hubo pronunciamientos formales en este caso. En diciembre del 2020, pues lamentablemente ocurrió el caso de los náufragos de Güiria. 33 personas fueron identificadas muertas, 8 desaparecidos y hay niños también contados entre los muertos. Todavía no está muy claro qué ha pasado con estas personas, específicamente si fue que los devolvieron de Trinidad, si no los dejaron entrar, si fueron atacados en el camino, si efectivamente los que están desaparecidos están vivos, están muertos, fueron sujetos de víctimas de redes criminales que hay en el amplio mar, porque esos 11 kilómetros que separan Güiria de Trinidad y Tobago son muy peligrosos por las condiciones en el camino que hablábamos al principio de esta presentación. Y bueno, en lo que va de 2021, en enero fueron deportados 9 niños más y los detienen arbitrariamente en Trinidad y Tobago. Las personas que habían quedado en Trinidad, los denominados varados, fueron tratados de manera injustificada mientras llegaba el avión desde Venezuela. Una ciudadana venezolana no puede recibir tratamiento porque resulta que para hacerlo esta persona necesita que los venezolanos que le pueden dar sangre tengan 3 años, tengan la tarjeta o el registro migratorio. Las autoridades de Trinidad y Tobago no permiten que los extranjeros tengan acceso a tratamientos, al menos que sean en atención primaria, y en el caso de estos venezolanos pues no tienen los recursos para pagar tratamientos privados y pues siguen las detenciones y las arbitrariedades hacia los venezolanos que según ellos y su legislación son considerados ilegales dentro de ese país. Entre las conclusiones principales que tenemos del caso de Trinidad y Tobago, pues en principio una ley altamente excluyente y discriminatoria que afecta la movilidad y la migración de los venezolanos, pero también en general. O sea, ahorita es Venezuela o los venezolanos que migran a Trinidad y Tobago, pero todas las personas con necesidad de protección estarían corriendo peligro con una legislación de este tipo si van a Trinidad y Tobago. Los venezolanos tienen una vulnerabilidad de origen. Ya decíamos que la mayoría de los que han emigrado actualmente tienen necesidad de protección, más de 3 millones. Entonces corren mayores riesgos, vuelven a ser revictimizados en espacios o en países como Trinidad y Tobago. La trata de personas, xenofobia y la propia definición de la ley pues los excluye y los trata como delincuentes en este país receptor. Hay orfandad de protección a las personas desde ambos estados, tanto en Trinidad y Tobago como en Venezuela. En Trinidad porque no siguen las normas del derecho internacional, no está suscrito o no queda clara su afiliación a aquellos que tienen que ver con el tema migratorio y por lo tanto, como se ha demostrado a lo largo de la presentación, pues dejan a su suerte la vida de estos migrantes. En el caso del Estado venezolano, pues la posición es muy ambigua. No hay condena hacia el trato de Trinidad,
Se han demostrado alianzas en los procesos de deportaciones, los cuales son claramente irregulares, pero en ninguno de los casos mencionados el Estado venezolano ha pedido sanciones o le ha pedido a Trinidad y Tobago responsabilidad o reparación a estas personas que claramente son víctimas. Al final, los venezolanos están expuestos a mayores riesgos de perder su vida en el trayecto, pero tampoco tienen garantizada su seguridad ni su libertad cuando llegan a este destino, ni siquiera estando regularizados, porque la discrecionalidad de la ley los expone a merced de lo que pueda pensar el ministro o las autoridades migratorias sobre este grupo de la población venezolana. Los venezolanos están expuestos a tratos degradantes por las autoridades de ese país y su legislación, siendo constantemente blancos de xenofobia. Son reiterados los casos de detenidos, presos o desterrados. Se les impide circular libremente o tener acceso a refugio. Hay ruptura y separación familiar en los casos de deportación que afectan a los niños, no solamente que quedan huérfanos en Trinidad y Tobago o que tienen que devolverse a Venezuela de donde han salido porque corren peligro, sino también esto trae consecuencias a sus vidas en el largo plazo. No hay un acompañamiento psicoemocional que pueda reparar la tensión que generan estos casos en la vida de estos niños en el futuro. Ya para cerrar, como decía, hay un reiterado discurso de discriminación por el tema de seguridad. El flujo migratorio hacia Trinidad y Tobago es mixto, pero prevalece el flujo de personas con mayor vulnerabilidad socioeconómica. Su legislación no tiene enfoque de derechos humanos, por lo cual estas personas están en un grave riesgo. Hay muchos problemas para el proceso de integración en el idioma. La irregularidad y su intensa criminalización impide que estas personas se puedan integrar a la comunidad. Hay miedo, hay angustia, hay incertidumbre. Los niños no están dentro del sistema educativo por la propia situación de los padres, entonces son organizaciones de la iglesia, de la sociedad civil, las que se encargan de su educación, lo cual vulnera uno de los derechos más importantes, y hay una exposición constante al rechazo, discriminación, explotación laboral y hacinamiento. Nosotros desde acá yo lo que recomiendo básicamente es primero que haya una vigilancia constante hacia este tipo de casos, que se revisen los mecanismos internacionales vigentes para ese país. Fíjense que la mayoría de las legislaciones que tiene no tiene un enfoque de derechos humanos, entonces yo creo que de allí hay que partir. Es importante establecer alianzas con las agencias internacionales, organizaciones de sociedad civil que están dentro de Trinidad y Tobago para generar articulaciones, para justamente nos puedan dar información y visibilizar las denuncias contra la población migrante venezolana y general, por supuesto, que haya un monitoreo más constante en la situación de las islas del Caribe, incluyendo a Trinidad y Tobago. Se deben organizar actividades, por ejemplo, como estas, que visibilicen, denuncien estas violaciones a la población migrante, y hay que exigir, o más que exigir, seguir exigiendo a las autoridades nacionales de esos países y a nivel internacional respuestas ante las violaciones a los venezolanos. En tanto siga la impunidad, se van a mantener los maltratos. Acá yo les dejo alguna lista de referencias sobre los documentos complementarios que utilicé para esta presentación, para que les pueda servir. Igual mis datos están a la orden para cualquier duda o pregunta. Y bueno, quiero agradecer nuevamente a la organización por el espacio, por visibilizar este tipo de casos, por la oportunidad de compartir con otras personas que están trabajando el tema. Allí están mis datos, mis redes sociales, mis correos electrónicos, mediante los cuales nos podemos mantener en contacto y seguir conversando acerca de esos temas. Así que bueno, muchísimas gracias y yo quedo entonces atenta a sus preguntas o comentarios sobre esta presentación de Trinidad y Tobago.